Hola, bienvenidos a casa. Recuerda que la iglesia no es un lugar, la iglesia somos todos. Nos alegra compartir contigo este tiempo en el que adoraremos a Dios y aprenderemos más de Él al escuchar su palabra. Seguimos en casa. Jesús, tú eres el amigo que me ama. Jesús, tú eres la esperanza de mi vida. Eres tú. Jesús, tú eres el camino y la vida. Jesús, tú eres salvación y alegría. Eres tú. Tú eres Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. Jesús, tú eres el amigo que me ama. Jesús, tú eres la esperanza de mi vida. Eres tú. Jesús, tú eres el camino y la vida. Jesús, tú eres salvación y alegría. Eres tú. Tú eres Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. Tú eres Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. Tú eres Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. Tú eres Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. Tú eres Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios, te levantaste con poder, con poder. No sé lo que viste en mí para amarme tanto así. Tanta paciencia, tanta misericordia, me hiciste deseable para ti. Me elegiste antes que dijera sí. Tanta gracia yo no puedo resistir.
llamaste por mi nombre, me compraste con tu sangre, me hiciste deseable para ti. Y llévame, Señor, a tus cámaras de amor, donde me enamoro más de ti. Y llévame, Señor, dentro de tu corazón, yo encuentro mi lugar en ti. No sé lo que viste en mí para amarme tanto así. Tanta paciencia, tanta misericordia, me hiciste deseable para ti. Me elegiste antes que dijera sí. Tanta gracia yo no puedo resistir. Me llamaste por mi nombre, me compraste con tu sangre, me hiciste deseable para ti. Y llévame, Señor, a tus cámaras de amor, donde me enamoro más de ti. Llévame, Señor, dentro de tu corazón, yo encuentro mi lugar en ti. Llévame, Señor, a tus cámaras de amor, donde me enamoro más de ti. Llévame, Señor, dentro de tu corazón, yo encuentro mi lugar en ti. Y llévame, Señor, a tus cámaras de amor, donde me enamoro más de ti. Y llévame, Señor, dentro de tu corazón, yo encuentro mi lugar en ti.
Muy buenos días a toda la iglesia cristiana de Casa sobre la Roca de la ciudad de Tunja. Igualmente, muy buenos días a todas las personas que esta mañana nos están viendo y escuchando por este canal. Recordemos que de no solo pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Bueno, en el día de hoy vamos a mirar un tema también bien interesante y bien especial. Vamos a leer el texto bíblico correspondiente al Antiguo Testamento. La porción que hoy vamos a leer está consignada en Primera de Reyes, capítulo 22, versículos del 7 al 14. Y dice así la palabra: Pero Josafat inquirió: ¿no hay aquí un profeta del Señor a quien podamos consultar? El rey de Israel le respondió: todavía hay alguien por medio de quien podemos consultar al Señor, pero me cae muy mal, porque nunca me profetiza nada bueno, solo me anuncia desastres. Se trata de Micaías, hijo de Imlá. No digas eso, replicó Josafat. Entonces el rey de Israel llamó a uno de los funcionarios y le ordenó: traigan de inmediato a Micaías, hijo de Imlá. El rey de Israel y Josafat, rey de Judá, vestidos con su ropaje real y sentados en sus respectivos tronos, estaban en la plaza a la entrada de Samaria con todos los que profetizaban en presencia de ellos. Sedequías, hijo de Kenaná, que se había hecho unos cuernos de hierro, anunció: así dice el Señor, con estos cuernos atacarás a los sirios hasta aniquilarlos. Y los demás profetas vaticinaban lo mismo: ataque su majestad a Ramot de Galaad y vencerá, porque el Señor la entregará en sus manos. Ahora bien, el mensajero que había ido a llamar a Micaías le advirtió: mira, los demás profetas a una voz predicen el éxito del rey. Habla favorablemente para que tu mensaje concuerde con el de ellos. Pero Micaías repuso: tan cierto como vive el Señor, tenga seguridad de que yo le anunciaré al rey lo que el Señor me diga. Vamos a orar por esta palabra. Padre, mi Señor Jesucristo, quiero darte gracias, Papito Dios, por la integridad, por Padre Celestial, el ser uno veraz, ser uno sincero. Te doy gracias, Señor, por la vida de Micaías, ese profeta tuyo, Papito Dios, en este tiempo histórico, cuando estaba nada menos ni nada más que Acab como rey de las tribus del norte, y Josafat como rey de las tribus de Judá, de la tribu de Judá, que se conformaba de Judá y de Benjamín. Oro, Señor Dios mío, para que nos enseñes en esta mañana. Oro para que me llenes con tu Santo Espíritu para proclamar tu santa palabra. Oro para que tu Santo Espíritu también toque el corazón de cada persona que hoy nos está viendo y nos está oyendo, de tal manera que salgamos edificados, llenos de tu presencia y de tu palabra. En el nombre de Jesucristo y con el poder de tu Santo Espíritu hemos orado. Amén y amén. Bueno, iglesia, hoy quiero traer un tema bien interesante, bien especial, y es que tengo una moneda, cara o sello, cara o sello. Y uno puede estar cara o sello, cara y sello de la conciencia. Es el tema de hoy, cara y sello de la conciencia. El tema de esta mañana es sobre la conciencia del ser humano. Estaremos usando los ejemplos de 3 personajes en el texto sagrado que representan 3 decisiones que muestran su carácter y su obediencia o desobediencia a Dios. Y para entrar en materia tenemos que tratar de definir teológicamente el término de conciencia. ¿Qué será la conciencia? La conciencia viene del griego suneidis, conciencia moral. Es la facultad interior de la mente que juzga la rectitud moral de los pensamientos, las palabras y las acciones, independientemente de los deseos o las inclinaciones de las personas.
Todos los hombres tenemos una conciencia, pero no todas las conciencias están iluminadas. Romanos 2, versículos del 14 al 20 dice: de hecho, cuando los gentiles que no tienen la ley cumplen por naturaleza lo que la ley exige, ellos son ley para sí mismos, aunque no tengan la ley. Estos muestran que llevan escrito en el corazón lo que la ley exige, como lo atestigua su conciencia, pues sus propios pensamientos algunas veces los acusan y otras veces los excusan. Así sucederá el día en que por medio de Jesucristo Dios juzgará los secretos de toda persona, como lo declara mi evangelio. El título que sigue ahí son los judíos y la ley. Ahora bien, tú que llevas el nombre de judío, que dependes de la ley, te jactas de tu relación con Dios, que conoces su voluntad y sabes discernir lo que es mejor porque eres instruido por la ley, que estás convencido de ser guía de los ciegos y luz de los que están en la oscuridad, instructor de los ignorantes, maestro de los sencillos, pues tienes en la ley la esencia misma del conocimiento y de la verdad. La Biblia describe diferentes clases de conciencia, es decir, todos los hombres tenemos conciencia. Aún vamos a tocar en el trasfondo de que a Adán y Eva les fue colocada una ley establecida en su conciencia. Antes de establecer la ley establecida en las Sagradas Escrituras, antes de que existiera la Sagrada Escritura, había una ley colocada en la conciencia, en el corazón mismo del hombre. Entonces la Biblia enseña que hay diferentes clases de conciencia. Pablo menciona una buena conciencia. La buena conciencia viene del griego agate. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 5, dice: debes hacerlo así, para que el amor brote de un corazón limpio, de una buena conciencia y de una fe sincera. Ojo con estas tres características. Debes hacerlo así para que el amor brote primero ¿de qué? De un corazón limpio. Segundo, de una buena conciencia. Y tercero, de una fe sincera. Corazón limpio, buena conciencia y una fe sincera. Enseñó el apóstol Pablo, Dios a través del apóstol Pablo, que una buena conciencia se puede mantener solo mientras se mantenga la fe y la integridad. Es decir, que para mantener una buena conciencia se requiere mantener la fe y una buena integridad. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículos del 19 al 20, registra la palabra y dice: y mantengas la fe y una buena conciencia, por no hacerle caso a su conciencia. Ojo con esto, por no hacerle caso a su conciencia. Tu conciencia te dice, te acusa o te excusa, te indica lo bueno y lo malo, siempre y cuando una buena conciencia es sostenida por la fe en Cristo, indudablemente, y una integridad verdadera. Dice que, ojo con esto, en ese versículo bíblico que estamos hablando de 1 de Timoteo 1, 19 al 20, dice: por no hacerle caso a su conciencia. ¿Cuántas veces no le hemos hecho caso a nuestra conciencia? ¿Cuántas veces, si te reprende el corazón, muchísimo más Dios? Es Dios hablándote en el corazón, hablándote al corazón. Y si la conciencia nos redarguye, es el Espíritu Santo que también nos redarguye, pero con esto la conciencia va a jugar un papel importantísimo en el ser humano. Y dice: por no hacerle caso a su conciencia, algunos han naufragado en la fe. Entre ellos están Himeneo y Alejandro, a quienes he entregado a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Él mismo siempre fue cuidado, el apóstol Pablo fue cuidadoso de mantener una conciencia sin ofensa delante de Dios. Viene del griego apróskopos, que significa iluminada, una conciencia iluminada por el Espíritu Santo. Y esa iluminación del Espíritu Santo se da en el nuevo nacimiento, cuando la persona es sellada por el Espíritu Santo. Recordemos nuevamente Efesios 1:13, a los que oyeron el mensaje y lo creyeron, fueron sellados por el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo va a iluminar tu conciencia. ¡Qué bonito!
Realmente necesitamos la presencia del Espíritu Santo que nos redarguye de pecado, nos convence de pecado, nos convence de justicia, nos convence de juicio, te ilumina tu conciencia. Miren qué cosas tan maravillosas. Añádale eso, todas esas funciones específicas del Espíritu Santo. La conciencia de Pablo podía testificar de su veracidad cuando expresaba su preocupación por sus conciudadanos judíos. Romanos 9:1 lo registra, dice: digo la verdad en Cristo, no miento. Mi conciencia me lo confirma en el Espíritu Santo. Esa es la afirmación del apóstol Pablo. Mi conciencia me lo confirma en el Espíritu Santo. El apóstol Pablo tenía tanta confianza de su conducta intachable que podía apelar a la conciencia de los demás como testigos de ello. En 2 de Corintios capítulo 4 versículo 2 dice la palabra: más bien, hemos renunciado a todo lo vergonzoso que se hace a escondidas. Renunciar a todo lo vergonzoso que se hace a escondidas. ¿Qué cosas haces tú a escondidas? Pregunta. Dice: no actuamos con engaño, ni torcemos la palabra de Dios. Al contrario, mediante la clara exposición de la verdad, nos recomendamos a toda conciencia humana en la presencia de Dios. Segunda de Timoteo, capítulo 1 al 3 dice: al recordarte de día y de noche en mis oraciones, siempre doy gracias a Dios, a quien sirvo con una conciencia limpia, como lo hicieron mis antepasados. Qué bonito, porque el miércoles pasado estuvimos hablando de servirle al Señor. Y aquí habla el apóstol Pablo, dice que le sirve a Dios con una conciencia limpia. ¿Tú le estás sirviendo al Señor? ¿Y le sirves a Dios con una conciencia limpia? Qué bonito, mire cómo la misma palabra nos va edificando, nos va llenando, nos va formando directamente toda una vida, porque recordemos que el cristianismo es un lifestyle, es una forma de vida. Y miremos Hebreos 13:18 que dice: oren por nosotros, porque estamos seguros de tener la conciencia tranquila y queremos portarnos honradamente en todo buena. Viene el griego kalé. El apóstol Pablo también enseñó que los diáconos deben tener una limpia conciencia en la fe. Viene del griego katará. Primera de Timoteo 3:9 dice: deben guardar con una conciencia limpia las grandes verdades de la fe. Deben guardar con una ¿qué? Conciencia limpia las grandes verdades de la fe. Al comentar a los corintios las implicaciones morales de comer carne ofrecida a los ídolos, sugirió que en sí misma esta práctica podía no ser pecado. Sin embargo, si la conciencia de uno era perturbada por eso, o si realizarla era una piedra de tropiezo para un hermano de conciencia débil, se debería evitar su uso. Todo esto lo registra la palabra de Dios en 1 Corintios 8, del 7 al 13, que dice: pero no todos tienen conocimiento de esto. Algunos siguen tan acostumbrados a los ídolos que, cuando comen carne, a sabiendas de que ha sido sacrificada a un ídolo, su conciencia se contamina por ser débil. La debilidad de la conciencia. ¿Tu conciencia es débil? Pero lo que comemos no nos acerca a Dios. No somos mejores por comer ni peores por no comer. Sin embargo, tengan cuidado de que su libertad no se convierta en motivo de tropiezo para los débiles. Porque si alguien de conciencia débil, ¿tu conciencia es una conciencia fuerte o es una conciencia débil? ¿Se deja arrastrar por cualquier doctrina o está firmemente cimentada en la palabra de Dios con un carácter también certero, como lo hablábamos también el miércoles? Porque si alguien tiene una conciencia débil, te ve a ti, que tiene este conocimiento, comer en el templo de un ídolo, ¿no se sentirá animado a comer lo que ha sido sacrificado a los ídolos? Entonces ese hermano débil, por quien Cristo murió, se perderá a causa de tu conocimiento. Al pecar así contra los hermanos, hiriendo su débil conciencia, pecan ustedes contra Cristo. Por lo tanto, si mi comida ocasiona la caída de mi hermano, no comeré carne jamás, pero para no hacerlo caer en pecado.
En conclusión, ya que coman o beban o hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. No hagan tropezar a nadie, ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Hagan como yo. Miren lo que dice el apóstol Pablo y cómo concluye el apóstol Pablo. Hagan como yo, que procuro agradar a todos en todo. No busco mis propios intereses, sino los de los demás para que sean salvos. El apóstol Pablo nos habló también de una buena conciencia y nos habla también de otros dos tipos de conciencia. El apóstol escribió también acerca de una conciencia encallecida que está registrada en 1 Corintios capítulo 4 versículo 2. Dice, tales enseñanzas provienen de embusteros hipócritas que tienen la conciencia encallecida. ¿Y qué significa? Que la persona peca y se le vuelve como una costumbre que le saca callo, se encalleció y prácticamente ya el hecho de que peque ya le parece que no ha pecado porque ya tiene callo, ya no le duele, ya no siente esa picazón de lo que produce cuando la conciencia le está redarguyendo y los está instruyendo, dirigiendo. Y existe también una conciencia corrompida. Entonces tenemos una conciencia buena, una conciencia encallecida, la que se encallece por el pecado, y una conciencia corrompida. Viene el griego mianei, y en Tito 1:15 dice, para los puros todo es puro, pero para los corruptos e incrédulos no hay nada puro. Al contrario, tienen corrompidas su mente y la conciencia. Tienen corrompidas la mente y la conciencia. Refiriéndose tal vez a uno que ha llegado a ser insensible al sentido de culpabilidad por causa de permanecer mucho tiempo en el pecado. Isaías 5:20 dice, ay de los que llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo, que tienen las tinieblas por luz y la luz por tinieblas, que tienen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Y Miqueas 3, versículo 2 dice, ustedes odian el bien y aman el mal. A mi pueblo le arrancan la piel del cuerpo y la carne de los huesos. Por eso es de que ustedes me dirán que por qué el pastor hace tanto énfasis en la ideología de género. Porque eso no está bien, eso no está correcto, eso no está de acuerdo al derecho natural ni a los principios de Dios. No está de acuerdo el matrimonio entre parejas homosexuales, la adopción de niños por parte de parejas homosexuales, el concepto errado y contra natura de que un hombre es hombre y una mujer es mujer por la cultura. Si yo creo que yo soy mujer siendo hombre, naturalmente soy mujer, y si una mujer cree que es hombre culturalmente porque siendo físicamente es mujer, pero es hombre culturalmente, esto es una aberración. A lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. Esto verdaderamente estamos llegando a unos tiempos muy complejos. ¿Y cómo será el grado de engaño que estamos verdaderamente teniendo una conciencia corrompida? La buena conciencia es mantenida, ¿por qué? Por la fe y la integridad. Y si no hay fe, si no está Dios, si son ateos, por eso el ateísmo, el agnosticismo, genera una problema en tu conciencia. ¿Qué tipo de conciencia tienes? Una buena conciencia, una conciencia limpia, una buena conciencia, una conciencia encallecida o una conciencia corrupta. Examinémonos a nosotros mismos. Reflexionemos sobre este punto tan importante que va a ser la base de toda la predicación. El autor de Hebreos señala que los diversos sacrificios de la dispensación mosaica no podían hacer perfecto en cuanto a la conciencia que practica ese culto. Solo le puede lograr la aceptación del sacrificio de Cristo. Pedro amonestó a los creyentes de Asia Menor, en 1 Pedro 1:1, para que mantuvieran buena conciencia mediante una vida recta, de modo que los impíos no pudieran encontrar nada de que acusarlos. 1 Pedro 3:16 dice, pero háganlo con gentileza y respeto, manteniendo la conciencia limpia, para los que hablan mal de la buena conducta de ustedes en Cristo, se avergüencen de sus calumnias, porque son calumnias.
Y en el día de hoy entonces vamos a tocar un primer punto que va a ser el trasfondo. Un segundo punto, vamos a mirar un ejemplo que es nada menos nada más que uno de los profetas que leímos al comienzo de la predicación, que es Micaías, el hombre de Dios. Después vamos a tener un tercer ejemplo rápidamente, que es Acab, un carácter débil el de Acab. Cuarto, a Josafat, que es el rey de Judá, que también va a cometer algunos errores en su vida, hacer convenios y pactos con el rey de Israel. Y por último, el efecto de la conciencia del cristiano. Rápidamente vamos a abordar el primer punto, el trasfondo. El tema de la conciencia nos lleva a la creación de Adán y Eva, donde el libro de Génesis nos dice que fueron creados a imagen de Dios. Toda persona tiene una conciencia, primer punto. Toda persona sabe que hacer el mal es malo porque está colocado en su corazón, en su conciencia. Veremos algunos ejemplos en las escrituras de algunas personas que a veces se sabe muy poco de ellos, pero que nos dejaron una gran lección. Comenzaremos la historia con 3 personajes. El primero era un hombre de Dios con el nombre de Micaías, de quien el texto sagrado dice poco, pero nos deja un gran ejemplo en cuanto a la obediencia a su conciencia. Miren este punto. Micaías nos va a dar un ejemplo maravilloso de su obediencia a su conciencia. En segundo lugar, y opuesto a la historia de Micaías, tenemos la historia nada menos ni nada más que de Acab, el rey perverso del rey del norte de Israel, de Samaria, casado. Miren esto, el yugo desigual es un desastre. El yugo desigual es un desastre. El yugo desigual es un desastre. Te lleva al caos, a la crisis. No cometas ese error. Ningún hombre y ninguna mujer es perfecto. Ninguno somos perfectos. Pero el error de que tú tomes una decisión de casarte con un inconverso verdaderamente o una inconversa es fatal. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Lo dice la Sagrada Escritura. Y hablo de 2 personas nacidas de nuevo. Entonces este hombre Acab se casó nada menos que con Jezabel, una mujer pagana y terrible. El texto sagrado nos muestra cómo ella, Jezabel, se aprovechó del carácter débil, lo que hablábamos el miércoles pasado de la dificultad tan grande que hay para que el hombre se comprometa y adquiera las responsabilidades con Dios, con su esposa, con sus hijos, con su familia, en el trabajo, en la iglesia, en el estudio, en todo lo que hagamos. Dice que es por un problema de falta de carácter cristiano. Tal vez no hice énfasis ese miércoles sobre el carácter cristiano. Pero miren que nos está hablando de que Acab tenía un carácter débil. ¿Tú cómo es tu carácter? Y no hablo del carácter humano que necesita ser transformado al carácter de Cristo. Todos tenemos un carácter humano que necesita ser transformado al carácter de Cristo. Es importantísimo. Pero el carácter firme de Cristo es el que nos va a dar una solvencia moral, ética, una solvencia de fe que verdaderamente nos puede sostener, es el Espíritu Santo. Entonces, el carácter débil de Acab lo llevó a ser malvado y de ese hombre impío para manipularlo en sus hechos diabólicos. En tercer lugar tenemos la historia del rey Josafat, que era el rey de Judá, en el reino del sur de Israel. Un hombre piadoso, ojo con esto, diferente a Acab, pero quien no obedeció a su conciencia. Miren ese tercer ejemplo. En el primer ejemplo de Micaías sí obedeció a su conciencia, mientras que Josafat, que es un hombre piadoso, no obedeció a su conciencia y casi perdió la vida por ello. Casi perdió la vida por ello. Y por último, en este punto vamos a recordar que no se puede cambiar la obediencia por desobediencia. El bien no se puede cambiar por el mal. La desobediencia a Dios siempre produce graves consecuencias, y mientras que la obediencia a Dios va a llevar siempre a la vida eterna. Bueno, vamos entonces a entrar en materia y vamos a mirar el segundo tópico. Micaías, el hombre de Dios, era un profeta, pero era un hombre que siempre obedecía lo que Dios le decía. Es decir, él era ético, íntegro, es un hombre que tiene una buena conciencia porque mantiene su fe.
está sostenida en la integridad de su relación con Dios. Y Él va a decir lo que tiene que decir. Es lo mismo que yo he tratado en lo posible, orando y pidiéndole la presencia del Espíritu Santo para transmitirles a ustedes el mensaje que provenga de Dios. Y que cuando tengo que llamarla, pues yo llamarnos la atención, porque que nos exhorta es Dios. Aún con la misma predicación, yo soy exhortado. Aún con la misma predicación, yo soy ministrado. Y la palabra de Dios es única. Y cuando tenemos que hablar de pecado, tenemos que hablar de pecado. Y cuando hablamos que la consecuencia del pecado es muerte y que vendrá juicio y que vendrá una cantidad de cosas, tengo que hablar sobre eso. Tengo que hablar sobre la cantidad de cosas que están sucediendo en el mundo, que está completamente al revés. Y estamos viviendo épocas donde lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. Entonces vamos a leer lo que dice Primera de Reyes, capítulo 22, versículos del 15 al 18. Recuerdo, cuando compareció ante el rey, le preguntó: Micaías, le dice el rey, ¿debemos ir a la guerra contra Ramón de Galaad o no? Ataque, su majestad, que vencerá, contestó él, porque al Señor le entregaré en sus manos. El rey le reclamó: ¿cuántas veces debo hacerte jurar que no me digas nada más que la verdad en el nombre del Señor? Ante eso Micaías concedió: vi a todo Israel esparcido por las colinas como ovejas sin pastor. Y el Señor dijo: esta gente no tiene amo, que cada cual se vaya a su casa en paz. El rey de Israel dijo a Josafat: ¿no te dije que jamás me profetiza nada bueno y que solo me anuncia desastres? Pues lógicamente, nada menos ni nada más que estamos hablando indudablemente del rey de Israel, que está haciendo completamente lo malo, que cuando una persona hace lo malo, ¿qué puede uno profetizar o qué puede en determinado momento decir? Pues lógicamente las consecuencias que se vienen son desastrosas. Y Micaías es fiel a la palabra de Dios, es íntegro a la palabra de Dios, obedece a su conciencia, y al obedecer a su conciencia, verdaderamente va a decir lo que Dios le dice que tenga que decir. Aquí comenzamos con un Micaías de quien no se conoce mucho, pero lo que sí conocemos de él nos muestra que Micaías fue fiel a Dios. ¿Eres tú fiel a Dios? A pesar de las amenazas del rey, porque las consecuencias eran tremendas. El rey podía mandarlo matar. Sin embargo, él, a pesar de las consecuencias que podría dar un mensaje contrario a lo que el rey quería oír, lo mismo que la iglesia, hay veces la iglesia quiere oír algo que le suene bien, pero cuando se llama la atención, cuando se exhorta durísimo, entonces no queremos escuchar eso. Cuando hablamos del pecado que hay actualmente, de la idolatría, del amor al dinero, de la pornografía, de la inmoralidad sexual, del adulterio, de la fornicación, hay mucha gente que no le gusta que les digan eso. Y vienen ahí entonces consecuencias funestas y dolorosas. Y entonces hay veces la iglesia quiere escuchar lo que quiere escuchar, pero no lo que Dios quiere decirnos. Entonces dice que Micaías muestra que fue fiel a Dios, a pesar de las amenazas del rey y de haber sido enviado a la cárcel, porque él fue enviado varias veces a la cárcel, por haber sido fiel a su conciencia. Y al ser fiel a su conciencia, fue fiel al Señor. Veamos algunas cosas. Lo primero es que en medio de amenazas y de adversidad, Micaías es totalmente fiel al mensaje que el Señor quería que él diera, aunque su vida peligraba. ¿Cuántas personas pueden negar a Jesucristo por las conveniencias? Hay gente que se niega que es cristiana porque hay un jefe que es ateo o es agnóstico, y mejor no hablemos del tema, porque si saben que yo soy cristiano, me echan del puesto, y entonces me prevengo, y entonces no digo nada, y me niego al Señor, y entonces no soy fiel a mi convicción. Y si no soy fiel a mi convicción, estoy negando a Cristo. Y entonces muchas veces somos como camaleones, ¿no? O hay veces somos como camaleones, cambiamos de piel y cambiamos de forma de pensar de acuerdo al árbol que más sombra me dé. En segundo lugar, Micaías estaba solo en contra de los 400 profetas falsos del rey Acab. Hubiera sido fácil para Micaías haber sido como los demás falsos profetas y haberle profetizado al rey lo que él quería oír, que iban a triunfar, que iban a tener éxito, y no, él le dijo lo que tenía que decirle. Por eso uno tiene que ser sincero de corazón y tiene uno que tener una justa conciencia y hablar lo que Dios dice. En tercer lugar,
Micaías prefirió la cárcel, ojo con esto, Micaías prefirió la adversidad, la persecución, la cárcel, en vez de agradar con mentiras al rey. Siguió su conciencia en vez de seguir a la mayoría. Martín Lutero, recordemos en estos momentos a Martín Lutero, el gran reformador del siglo XVI, que siguió el ejemplo de Micaías, estando delante del emperador que le exigía que se retractara, dijo que no podía ir en contra de su conciencia. Ser parte de la minoría no es fácil y puede intimidar, pero al igual que Micaías, todo creyente es llamado a seguir a su conciencia y responder a toda circunstancia en obediencia a Dios. Todo creyente es llamado a seguir a su conciencia y responder a toda circunstancia en obediencia a Dios. Entramos al segundo ejemplo. La joyita de Acab, el error tan débil de Acab. El rey perverso. Acab era un rey asesino, quien dejó que su esposa Jezabel lo manipulara. Ojo con esto, fue manipulado por su esposa Jezabel en querer erradicar el culto al Señor por el de Baal. Acab había ordenado la muerte de todos los profetas del Señor. Acab sabía lo que estaba haciendo y su conciencia no lo dejaba en paz. El profeta Elías era igual que Micaías, pero mejor conocido en el texto sagrado, había sido usado por el Señor para oponerse a Acab. Era como una encarnación de la conciencia de Acab. En Primera de Reyes, capítulo 21, versículo 20, dice: Acab le respondió a Elías, mi enemigo. Ojo cómo le decía Acab al profeta Elías en ese entonces, mi enemigo. ¿Así que me has encontrado? Sí, contestó Elías, te he encontrado porque te has vendido para hacer lo que ofende al Señor. Cada vez que Acab veía a Elías, era como si su conciencia le estuviera hablando. Al igual que Elías, Micaías profetizaba lo opuesto a lo que los 400 profetas falsos decían. Era una conciencia hablándole a Acab. Para terminar este punto, veamos el castigo de Dios sobre Acab. Acab quiso aprovecharse en la guerra, se cambió de ropa para pelear como un soldado común. Un soldado tiró una flecha al azar y le pegó a Acab, al azar. Dios dirige aún la suerte. Recuerden a ese pasaje tremendo de Jonás. Que Jonás no quería decir nada, estaba huyéndole al Señor, Dios le mandó a predicar y él se fue al lugar opuesto, él no quería saber nada de Dios. Y entra la embarcación en una tempestad huracanada impresionante que está que zozobra y el capitán de la nave no sabe qué hacer, botaron la carga porque tuvieron que botar la carga porque si no iban a zozobrar. Y por último, ante el desespero, el capitán dice: echemos suertes, aquí hay algo que está pasando. Y entonces, y Jonás callado, echaron las suertes y la suerte cayó sobre Jonás. Les digo: sí, échenme a mí, porque yo, hasta que no lo descubrieron. Pero ojo con esto, una flecha al azar, Dios tiene el control de todo, aún el del azar. En Primera de Reyes 22:34 dice: sin embargo, alguien disparó su arco al azar e hirió al rey de Israel entre las piezas de su armadura. El rey le ordenó al que le conducía su carro: da la vuelta y sácame del campo de batalla, pues me han herido. Versículo 34 de Primera de Reyes, capítulo 22. No aparece que intentase herir a un determinado enemigo, pero Dios dirigió aquella flecha o saeta de forma que hiriese a la persona apropiada y que la hiriese en el lugar adecuado, entre las piezas de su armadura, el único lugar por el que podía penetrar la flecha. Dios había usado la alianza de los dos reyes para traer a cabo una guerra en la cual Dios mismo había decretado juicio sobre el impío Acab. Y murió, pereció, después de toda su necedad, manejado por una mujer que lo manipuló, un hombre de carácter débil, un hombre manipulado por una mujer terrible, un espíritu de Jezabel impresionante que mandó matar a todos los profetas, mandó matar al profeta Elías, 400 profetas murieron, bueno, todos los profetas que los persiguió a muerte y todas las consecuencias que tuvo. Entramos
al punto 4, Josafat, el rey, ojo con esto, el ejemplo, el rey que no obedeció a su conciencia. Josafat fue el buen rey que hizo una alianza con un impío. Se alió con el rey de Israel del norte, que significa que era Acab. Nada menos, se unió con un impío, aunque ambos pertenecían, recuerden que están las tribus del norte y las tribus del sur. Las tribus del norte son 10 tribus y las tribus del sur son 2, que es Judá y Benjamín, y el rey de las tribus del norte era Acab en ese momento, y las del tribu del sur, las tribus del sur, el rey era Josafat, el de la tribu de Judá. En esta mala decisión de Josafat, porque Josafat se unió a Acab, podemos ver un problema que no solamente era común en el tiempo de Josafat, sino en nuestros días, y es hacer malas decisiones que violan la propia conciencia del creyente para hacer lo que todos están haciendo. ¿Qué significa? Que tú tienes que seguir la voz de la conciencia que Dios te dice, cuando esa conciencia es buena y se ha mantenido en la fe y tiene integridad de corazón. Primera de Reyes 22 del 29 al 33 lo registra, dice: rey de Israel y Josafat, el rey de Israel y Josafat, rey de Judá, marcharon juntos contra Ramón de Galat. Allí el rey de Israel le dijo a Josafat: yo entraré a la batalla disfrazado, pero tú te pondrás tu ropaje real. Así que el rey de Israel se disfrazó y entró al combate. Pero el rey de Siria les había ordenado a sus 32 capitanes de carros de combate: no luchen contra nadie, grande o pequeño, salvo contra el rey de Israel. Cuando los capitanes de los carros vieron a Josafat, pensaron: sin duda este es el rey de Israel. Así que se volvieron para atacarlo, pero Josafat gritó. Entonces los capitanes de los carros vieron que no era el rey de Israel y dejaron de perseguirlo. ¿Quién lo protegió? A Josafat, Dios, a pesar de una mala decisión. Se había aliado con un rey impío, aunque era judío y era el pueblo de Israel, que era nada menos ni nada más que Acab. Josafat hizo alianza con Acab, el rey malvado. La alianza, ojo con esto, la alianza no fue únicamente unirse para la guerra contra Galaad, sino también un matrimonio, que emparentaran sus hijos. La alianza incluía un parentesco entre su hijo y la hija de Acab, nada menos ni nada más que la casó a su hijo, a su propio hijo, con una suegrita nada menos que como Jezabel y un suegro como Acab. ¡Qué desastre! Así como dice, con el mismo Satanás los unió. Ese parentesco después, ojo con esto lo que dice, ese parentesco después trajo muy malas consecuencias a la familia de Josafat y a todo el reino de Judá. Significa que esa decisión trajo consecuencias tremendas y Josafat no obedeció a su conciencia. Como hemos leído en el texto anterior, Josafat casi que pierde su vida por haber desobedecido a su conciencia. Al regreso de la guerra con Acab, un hombre de Dios le habla por parte de Dios. Segunda de Crónicas, capítulo 19, versículo del 1 al 2, miren lo que le dice el profeta a Josafat. Cuando Josafat, rey de Judá, regresó sin ningún contratiempo a su palacio en Jerusalén, el vidente Jehú, hijo de Hananí, fue a visitarlo y le dijo: ¿cómo te atreviste a ayudar a los malvados haciendo alianza con los enemigos del Señor? Repito, ¿cómo te atreviste a ayudar a los malvados haciendo alianza con los enemigos del Señor? Por haber hecho eso, la ira del Señor ha caído sobre ti. Bueno, las malas decisiones, no seguir la conciencia. ¿Tú a quién sigues? ¿A lo que digan los demás? ¿A tu conciencia? Lo que Dios nos va indicando. Y por último, el efecto de la conciencia del cristiano. Ya vamos a rematar, vamos a terminar este sermón tan especial sobre la conciencia y sobre los diferentes ejemplos de las decisiones que se tomaron en su respectivo momento. El efecto de la conciencia del cristiano. Mateo 5, 14 al 16 dice: ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse, ni se enciende una lámpara para cubrirla en un cajón. Por el contrario, se pone en la repisa para que alumbre a todos los que están en la casa. Hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. Obediencia a lo dicho por Dios en su palabra,
obediencia a lo que Dios ha dicho en su palabra es obedecer a la conciencia. El ejemplo de Micaías y todos los otros que hemos estudiado en esta mañana nos debe motivar a ser fiel a la palabra de Dios, aunque seamos los únicos. Mientras que Josafat debe ser el ejemplo del peligro de hacer una alianza entre un cristiano con el mundo. Segundo, debemos ser la luz del mundo como nuestro Señor Jesucristo. Él nos ha ordenado ser la luz del mundo. Debemos mantener nuestra confesión fiel a la palabra de Dios, sin importarnos lo que otros digan. Y tercero, siempre recordando que el camino que lleva a la vida eterna es estrecho y que el que lleva a la perdición es ancho. Mateo 7, del 13 al 14 dice: entren por la puerta estrecha, porque es ancha la puerta y espacioso el camino que conduce a la destrucción, y muchos entran por ella. Pero estrecha es la puerta y angosto el camino que conduce a la vida, y son pocos los que la encuentran. Oremos, iglesia. Padre de mi Señor Jesucristo, te quiero dar gracias, Señor Dios mío, por esta enseñanza maravillosa de la conciencia. Tú has colocado una conciencia en cada uno de nosotros. Oro, Señor Dios mío, para que todos mantengamos una buena conciencia, una limpia conciencia. Y para tener una buena conciencia hay que mantenernos en la fe. ¿Y quién es el objeto de nuestra fe? Jesucristo. Y ser íntegros completamente en nuestra forma de vida. Oro para que tu conciencia no esté encallecida por el pecado. Porque cuando se repite un pecado, se repite un pecado, se repite un pecado, se encallece, se vuelve un callo completamente y ya la persona no percibe el pecado debido a ese encallecimiento. Y oramos para que no haya una conciencia corrompida. Oro para que todos nosotros, verdaderamente alimentados por nuestro Señor, por su palabra, por su verdad, por el Espíritu Santo morando en nosotros, sigamos la buena conciencia y aprendamos el ejemplo de Micaías, que Micaías obedeció a su conciencia sin importar el oprobio, sin importar las persecuciones, sin importar las cárceles, sino siempre fue fiel al Señor y dijo lo que Dios le decía que debía de ser. Señor, delante de tu presencia oramos, Padre bendito del cielo, para que no tengamos un carácter débil y aún el carácter humano sea transformado conforme al carácter de Cristo. Y el carácter de Cristo está conformado por el amor, la alegría, la paz, la paciencia, la amabilidad, la bondad, la fidelidad, la humildad y el dominio propio. Contra tales cosas no hay ley, dice el Señor. Oro para que nuestro carácter sea firme, sea consistente, sea veraz, sea íntegro, tenga una tal la convicción de nuestro carácter que sin importar las dificultades que vengan, las adversidades, permanezcamos incólumes delante de la presencia del Señor, siguiendo a tu buena conciencia. Acab tuvo un carácter débil. Señor, líbranos de tener un carácter débil. Señor, permite que todos nosotros tengamos un corazón enseñable y podamos verdaderamente dar ejemplo de que Cristo mora en nosotros y que el carácter de Cristo se está formando en nosotros. Oro, Señor Dios mío, para que no tomemos decisiones tan erróneas, tan apartadas de la palabra de Dios, cuando no se sigue la conciencia, lo que Dios ha colocado en nuestro corazón, cuando tomamos decisiones de los yugos desiguales tan terribles que traen. Oro, Señor, para que no nos suceda, porque muchas veces los creyentes que empezamos a llevar una vida en Cristo, puede pasarnos lo de Josafat, que aún siendo piadosos, no nos dejemos guiar por la conciencia y tomemos malas decisiones. Señor, perdónanos por nuestras malas decisiones. Perdónanos cuando hemos tratado de agradar al mundo, agradar a las personas y no agradar a Dios. Perdónanos cuando hemos hecho convenios que no han sido dirigidos por la conciencia ni han sido dirigidos por Dios. Perdónanos, Señor Dios mío, por hacer alianzas, por generar parentescos, como pasó con Josafat. Y oro verdaderamente para que nos afirmemos en la fe y en Cristo Jesús, el iniciador y el consumador de la fe. Somos la luz del mundo para iluminar las tinieblas en las que se encuentra la humanidad entera. Gracias, Señor Dios mío, por esta tu palabra, y en el nombre de Cristo Jesús y con el poder de tu Santo Espíritu he orado. Amén y amén.
En el día de hoy, iglesia, quiero hacer una invitación porque una persona, para tener iluminada la conciencia, necesita tener la presencia del Espíritu Santo en su vida. Y para tener el Espíritu Santo en tu vida necesitas recibir a Cristo en tu corazón, confesarlo con tu boca y creer en Jesús. Quiero que hagamos una oración. Padre de mi Señor Jesucristo, en esta mañana yo confieso con mi boca y creo en mi corazón que tú, Señor Jesucristo, siendo Dios, te hiciste hombre por mí. Yo confieso con mi boca y creo en mi corazón que tú, Señor Jesucristo, moriste en la cruz del Calvario y cargaste con todos mis pecados para darme salvación y vida eterna. Yo confieso con mi boca y creo en mi corazón que tú, Señor Jesucristo, resucitaste al tercer día, conforme a las Escrituras, por el poder de Dios. Padre de mi Señor Jesucristo, te pido perdón por todas mis desobediencias, rebeliones, malos pensamientos, malos actos, por toda mi incredulidad, por tener una conciencia débil o una conciencia encallecida o una conciencia corrompida, y por todos mis pecados, y te pido, Padre, que me perdones. Que la sangre poderosa de tu Hijo Jesucristo me perdone y me limpie de todo pecado y de toda mancha. Señor Jesucristo, en esta hora te abro las puertas de mi corazón para que entres en mi vida y te conviertas en mi único Señor y mi único Salvador. Hazme conforme a tus propósitos y envía a mi corazón y a mi vida a tu Espíritu Santo para poder rechazar lo malo y caminar en tu voluntad. Gracias, Señor Jesucristo, por esta nueva vida que me das y por esta salvación que me brindas. Amén. Vamos a darle gracias a Dios también por todas las personas que viajan, para que Dios los proteja. Padre, mi Señor Jesucristo, coloco delante de ti, tu presencia, a las personas que tienen que viajar obligatoriamente, que tienen que transportarse. Te pido que los protejas, que los guardes, guarda su entrada, guarda su salida, líbralos de todo mal, líbralos de toda contaminación de COVID o de toda enfermedad, y líbralos de todo accidente y de todo mal que venga contra sus vidas. Protégelos, Señor, tú eres nuestra protección. En tu nombre, Cristo Jesús, y con el poder de tu Santo Espíritu he orado. Amén y amén. Vamos a orar por todas las personas que están de aniversario de matrimonio. Padre, mi Señor Jesucristo, quiero colocarte cada matrimonio delante de ti. Pedirte que los protejas, que los guardes, que los llenes de tu presencia, que haya unidad en la relación de pareja, la unidad en su familia. Yo te pido, Señor Dios Todopoderoso, que nos ayudes, que los mantengas, cordón de 3 dobleces no se rompe pronto, y bendícelos con toda bendición que viene de lo alto. En tu nombre, Cristo Jesús, y con el poder de tu Santo Espíritu he orado. Amén y amén. Vamos entonces a orar ahora por todos los graduandos. Padre, mi Señor Jesucristo, quiero darte gracias por cada persona que se ha graduado en el día de hoy y o en esta semana que ha pasado. Oro para que seas tú bendiciéndolos, para que seas tú abriéndoles las puertas, Señor Dios mío, para que su profesión, su arte o el grado que hayan tenido verdaderamente sea un instrumento en las manos del Dios vivo para traer bendición a la humanidad. Yo los bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Y oro por todas las personas que hacen sus donaciones para el sostenimiento de la iglesia, para los hogares de las niñas que tenemos en Casa sobre la Roca. Padre, mi Señor, que se cumpla conforme está escrito en tu palabra, que haya alimento en tu casa, que abras las ventanas de los cielos y derrames bendiciones hasta que sobreabunden, que tú reprenderás al devorador, a la langosta, es decir, a Satanás, que todos los campos darán sus cosechas, que todas las naciones nos llamarán bienaventurados, doblemente felices, y que seamos tierra deseable. Y tú, Señor Jesucristo, nos recuerda que no basta con diezmar, es necesario que seamos justos los unos con los otros, misericordiosos los unos con los otros, y fieles al Señor, porque esto era necesario hacer la justicia, la misericordia y la fidelidad sin dejar de hacer aquello, es decir, sin dejar de diezmar. Bendice, Señor, a cada persona que diezma y ofrenda en el nombre de Jesús. Amén y amén. En el día de hoy hoy es domingo, primer día de la semana, y como domingo hoy tenemos la Santa Cena. Vamos a orar por el pan y el vino. Dice la palabra del Señor: yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes, que el Señor Jesús, la noche en que fue traicionado, tomó pan, y después de dar gracias lo partió y dijo:
Este pan es mi cuerpo que por ustedes entrego. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí. Porque cada vez que comen este pan y beben de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Por lo tanto, cualquiera que coma el pan o beba de la copa del Señor de manera indigna, será culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. Porque el que come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propia condena. Por eso hay entre ustedes muchos débiles y enfermos, e incluso varios han muerto. Padre, mi Señor Jesucristo, yo te doy gracias por este pan y te doy gracias por esta copa de vino. Oro para que todas las personas nazcan de nuevo, tengan un encuentro con Cristo. Oro para que sea iluminada su conciencia. Oro para que la buena conciencia se mantenga en la fe y en la integridad. Oro por la sanidad de todas las personas que están enfermas de COVID. Oramos por el pastor César Rueda, Padre bendito del cielo, de los tumores que han estado afectando en el lugar sacro de su cuerpo, de su organismo. Ya le han sacado su riñón, pero oro por él, oro por su sanidad completa, Señor Dios mío. Haz un milagro en él y en todas las personas enfermas, Padre bendito del cielo. Derrama de tu amor y de tu misericordia. Yo bendigo el pan y bendigo el vino, por medio de tu amado Hijo Jesucristo y con el poder de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Tome. Sana mi cuerpo, sana mi alma, sana mi espíritu, Señor. Y tomamos de la copa el vino. Límpiame con tu sangre preciosa de todo pecado y toda mancha, Señor. Amén, iglesia. Qué enseñanza tan especial la que hoy Dios nos ha dado. Oro para que cada uno de ustedes tenga una buena conciencia, una limpia conciencia mantenida en la fe, con integridad. Y oro para que nos dejemos guiar por la conciencia dada por Dios, que sabemos distinguir entre lo bueno y lo malo. Y a lo bueno le llamamos bueno, y a lo malo le llamamos malo, conforme Dios nos lo ha enseñado, no solamente en su palabra, sino lo ha escrito en nuestra conciencia, iluminada nuestra conciencia por el Espíritu Santo. Recuerden, de no solo pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. A todos ustedes, que Dios los bendiga. Los amo en Cristo Jesús. Bendiciones para todos.